Si yo tuviera que definir qué es un propósito, lo primero es recordar lo que muchas personas ya saben sin darse cuenta. Por ejemplo, empieza a ser más escuchado alrededor del mundo la palabra ikigai, que es la palabra propósito en japonés. Más bien significa razón de ser y es un cúmulo de cosas, la pasión, la vocación, la misión, etcétera, ¿no? Entonces, es como un conglomerado de aspectos que se juntan para formar como nuestra razón de ser. Pero en verdad un propósito lo que significa es, y si lo vemos en el diccionario, ¿no? Es la intención de hacer algo. ¿Qué es lo que tú tienes intención de hacer? Aunque normalmente cuando hablamos de propósitos en ese aspecto lo hacemos como para fin de año y hacemos la lista de los propósitos de año nuevo, precisamente porque tenemos la intención de cumplir el qué, una serie de deseos. Y esto es de lo que significa, es marcarte una dirección, es marcarte un yo me moveré en esa dirección y a ver qué consigo y a ver qué pasa. Entonces, un propósito es importante para la persona porque le da una dirección. Hay personas que no saben estar sin rumbo, que es como que están perdidos, notan como que gastan su vida, se les pasa el tiempo y no están haciendo nada o no están consiguiendo nada. Entonces, les decimos muchas veces que se marquen un propósito o que elijan un propósito o que encuentren su propósito de vida. Sobre todo cuando nos referimos a este último, es aquí donde el Ikigai entra en escena, pero también y sobre todo el hecho de que implicamos que va a afectar a más personas, es decir, que será algo que impactará, que tendrá un impacto, ya sea socialmente, ecológicamente, en mí mismo y en los demás. O sea, buscamos una especie de repercusión global de esa acción, sobre todo cuando nos lo marcamos de esa manera. Entonces, tenemos un rumbo que además sabemos que hagamos lo que hagamos dentro de ese rumbo, creará un impacto o tendrá un impacto, primeramente en nosotros mismos, pero también sobre todo en los demás o en el planeta o en la sociedad. Eso es lo que entendemos socialmente como por propósito. Al final la falta de propósito no deja de ser una sensación negativa. O sea, al final no tener un propósito en la vida, estar desubicado, una crisis de valores, todo esto es una emoción negativa que muchas veces no somos conscientes que la estamos atravesando. Volvemos a lo mismo. La manera de tapar esta emoción que no me gusta, si no soy consciente, es comiendo. Y entonces volvemos a sentir ese alivio, ¿vale? Y nos quedamos tranquilos momentáneamente. Pero lo que hace es acrecentar más el problema. Un niño vive sin necesariamente un propósito y es feliz igual. Vive bien, se lo plantea bien. Es cuando empezamos a decidir qué queremos hacer, sobre todo a nivel profesional, donde el tema del propósito empieza a aparecer. Personas de 19 a 30 años, sobre todo, tienen los propósitos muy claros, porque les queda mucho por lograr, les queda mucho por conseguir. Aquí, propósito realmente tiene esta conexión con nuestros deseos, lo que queremos lograr, lo que queremos conseguir. Por ejemplo, en coach del éxito y demás como yo, siempre pedimos que la persona se marque un propósito en ese sentido porque va logrando cosas. Al lograr cosas eres feliz. Entonces, eso está muy marcado en esas edades. A partir de ahí, la persona hacia los 33 hay un cambio de propósitos porque hay un cambio de valores y por lo tanto cambian las prioridades. Lo que me importa, lo que me importaba no es lo mismo que me importa ahora, sino que ha cambiado. Entonces lo reordenamos y la persona llega a un momento en el que si no hace bien este cambio de prioridades o no sabe que tiene que hacerlo, llega un momento en que se agota el placer que tenía de los logros que tiene, ni siquiera los valora, ni siquiera los agradece y se encuentra perdida, tiene un vacío existencial y ese vacío es esta falta de propósito. Otra cosa es que muchas veces lo que falta no es tanto el propósito en el sentido de yo puedo seguir trabajando de lo mío, sino que lo que falta es disfrute de la experiencia,
el disfrute del presente. Y aquí es donde para mí, a veces, hablar de un propósito, creo que la gente es donde confunde. Muchas veces, porque hasta las personas que tienen un propósito a veces se sienten vacías. Y no solamente tiene que ver con los logros. Hay personas que han logrado mucho, tienen un claro propósito, tienen empresas montadas, crean un impacto social, pero llegan a su casa, se meten en su cama y piensan, bueno, ¿y esto para qué? Les falta sentido. Entonces, muchas veces este sentido va relacionado con el disfrute. Y entonces lo que sucede es que lo que tienen que reencontrar o lo que está más a la orden del día es reformular su sentido y reformular ese disfrute del momento del presente y del aquí y del ahora. Y pienso que de eso la sociedad adolece mucho más que de falta de propósito.